Yo me voy a tener que ausentar un momento para ir a la Comisión de Constitución para ver un tema de la cuenta respecto al oficio que se acordó enviar el día de ayer respecto a un proyecto de ley. Así que voy a dejar presidiendo a nuestro colega don Harry Jürgensen. Y sobre la cuenta, mientras se produce el cambio aquí, el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Secretario tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se ha recibido un solo documento, que es un correo enviado por la jefa de bancada del Comité PP de Independientes y suscrito también por el jefe de la bancada del Comité Frente Amplio de Independientes, por el cual informan que en la sesión del día de hoy la diputada doña Carolina Marzán será reemplazada por la diputada doña Marcela Riquelme, de manera temporal. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. No hay palabra solicitada. Sobre asuntos varios se ofrece la palabra. Diputada Paola Labra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero tocar un tema que yo me imagino que para esta comisión es de total preocupación, que tiene que ver con la disminución de los precios de la cereza en aproximadamente un 50%. El contexto de esto y la importancia y lo grave de esta situación es que sabemos que las cerezas son el principal producto del campo chileno que se exporta. De hecho, somos el mayor productor del mercado mundial con un 97%. Y para tener un rango de magnitudes le sigue Argentina con un 1% aproximadamente. Del total de las cerezas que se produce en nuestro país, el 90% aproximadamente es exportado a China, solamente a China. Mi región, que es la región del Maule, es la principal exportadora en Chile de cerezas con el 43% aproximadamente del total producido a nivel nacional. Por lo tanto, aquí tenemos un problema que es grave en la agricultura en nuestro país. Los precios han disminuido un 50% aproximadamente, y eso es un tema de oferta y demanda, porque se saturó el mercado chino, hay un exceso de oferta y por ende disminuyen los precios. Por eso, presidente, me gustaría que se tome el acuerdo para que podamos citar al director de ProChile, en conjunto con el ministro de Agricultura, para que se busquen soluciones a esto. Algunas soluciones son aperturas de nuevo mercado, dado que nosotros tenemos la ventaja competitiva como exportadores de cereza, que tenemos la contraestacionalidad. Entonces creo que es una buena oportunidad buscar otros mercados como Norteamérica y Europa, donde se produce esta ventaja competitiva. Por otro lado, también se pueden buscar nuevas variedades de cereza, hacer un recambio varietal, y creo que esas son acciones que se tienen que tomar desde instituciones gubernamentales, por supuesto en conjunto con instituciones, con los productores de cereza. Por eso, presidente, sería bueno que se tome el acuerdo. Se mencionó a través de ProChile que se está gestionando a través de los agregados comerciales en China, que hagan las gestiones ahí mismo. Pero este es un mercado que ya está saturado, por lo tanto es difícilmente que se puedan vender más cereza en un mercado que ya está saturado. Me gustaría que se pueda tomar el acuerdo, presidente, y también poder darle la palabra a la diputada Morales, que es de la región de O'Higgins, segundo productor más grande en nuestro país. Gracias, presidente. Diputada Labra, diputada Morales, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Saludar también al ministro, a quienes lo acompañan y a los miembros de la Comisión de Agricultura. Por su intermedio, presidente, tal como decía la diputada Labra, como representante de la región de O'Higgins y también del distrito 16, señalar la grave situación que enfrentan hoy día nuestros productores de cereza debido a la sobreoferta, la caída de los precios y la baja demanda también del mercado chino. Por ende, O'Higgins, junto con Maule, es uno de los principales productores de esta fruta y la crisis que está afectando seriamente también al sector. Es urgente, presidente, poder diversificar mercados, y por ello también solicito a ProChile que impulse apertura a nuevos destinos
nuestras cerezas y debemos también apoyar a nuestros agricultores con políticas que permitan enfrentar este desafío y garantizar también la estabilidad económica regional y del mercado. Por ello, también solicito al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de ProChile, como ya lo decía, pero también al Ministerio de Agricultura, y a lo mejor también es bueno escuchar al ministro, a lo mejor si nos pudiese indicar en breves palabras lo que está pasando, y desde allí también generar acciones que permitan, ya lo decíamos, diversificar estas exportaciones y reducir la dependencia de un solo mercado, porque finalmente termina quizás esa siendo la crisis más compleja. Y también solicito, además de oficiar a ambos ministerios, que pueda asistir a esta comisión ProChile y que nos pueda entregar de primera fuente cuáles son los antecedentes que ellos tienen y cuáles son las medidas al respecto que se pudiesen tomar a corto, a mediano y a largo plazo. Es crucial, presidente, poder entregar un respaldo a nuestros agricultores, sobre todo con políticas concretas y que ayuden también a superar esta crisis y asegurar también la estabilidad económica regional, nacional, y por cierto que la pequeña agricultura en el último tiempo lo ha pasado muy mal y esto agrava más la situación de nuestros productores. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carla Morales. Sobre el mismo punto, diputada Riquelme. Muy bien, le ofrezco la palabra. Tiene la palabra. Presidente, muy buenas tardes a todos. Por su intermedio saludar al ministro y a las demás autoridades presentes. El resto de la región de O'Higgins, el distrito 15, también nos sumamos a esta petición. Vimos que el número de cajas de exportación había aumentado considerablemente. Sin embargo, hay muchos productores chinos y empresas chinas que se han instalado en nuestro territorio, lo que nos hace pensar que no solo tenemos que diversificar, sino que también verificar las condiciones del mercado. Me gustaría que pudiésemos citar no solo a ProChile por parte del gobierno, sino que también hay un comité de cerezas que es de ASOEX, de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, y ellos tienen comité dependiendo de distintos productos, y el comité de cerezas me gustaría que lo pudiésemos invitar a la comisión presidente, porque también es importante saber cuánto es la producción que estamos haciendo respecto a la cereza. Yo he contado en esta comisión y hemos presentado el problema de los agricultores que fueron estafados, ¿verdad?, por Olivar Export SPA, que son precisamente productores de ciruelas y de cereza, y no queremos que pasen situaciones similares, y por lo mismo tenemos que precaver qué es lo que va a pasar con nuestros productores en este momento, si va a seguir siendo atractivo el mercado de la cereza o no. Por eso pido que no solo a ProChile, sino que mi intervención es que también podamos invitar a quien representa a ASOEX y a quien representa el comité de cerezas de ASOEX. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputada Marcela Riquelme. Entonces, recogiendo la idea de las tres diputadas, quisiera tomar el acuerdo para citar entonces a una sesión especial, la de los días lunes, ¿no es cierto?, cuando sea posible, para analizar el mercado de las cerezas, la crisis que se está viviendo y las estrategias que hay de acá para adelante para enfrentar eventuales problemas de mercado, al Ministerio de Agricultura, al Ministro de Agricultura, al Ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto al director de ProChile, y además que nos acompañen ese día los representantes de ASOEX de las cerezas de la región del Maule, tengo entendido, ¿no? O alguien que represente a nivel nacional. Perfecto. ¿Habría acuerdo para poder citar esa sesión? ¿Me permite? Yo quería dar una opinión. Sobre el mismo punto, tomo el acuerdo antes, diputado. Sobre lo mismo. Voy a tomar el acuerdo y le ofrezco la palabra inmediatamente. Me sirve después. Bueno, tiene la palabra diputado Lincoln. Después tomo el acuerdo entonces. Por favor. A ver, este no es un problema sin ser experto en comercio internacional ni nada por el estilo. Pero este es un problema, podríamos decir, político, ideológico del sistema. Lo que está pasando hoy día con la cereza ha pasado con otros productos que produce Chile. Y eso demuestra que las políticas internacionales y los famosos tratados internacionales que nuestro país firma con las potencias está solucionando el piso. A ver, voy a dejar.
Eso demuestra de que las políticas internacionales de tratados que tiene nuestro país dejan en la más absoluta indefección a nuestros productores. O sea, empezando por el TPP-11. Por eso es que digo yo que no es un tema menor, no es un tema solamente de miles o tantas cerezas más, cerezas menos, que no sé si afectará a la cereza de Chile Chico también, mi zona. Pero este es un problema de fondo, político, ideológico. Yo no digo de que Chile no tenga que tener relaciones políticas, culturales, comerciales con otros países, todo lo contrario. Sino que hacemos nosotros como ente legislador, para proteger a los productores de nuestro país. Hoy día dependemos de las grandes potencias. En este caso puntual de las cerezas, si los chinos nos compran o no compran cerezas, sino que vamos hasta, perdónenme el término, hasta el mango. Y eso lleva toda una cadena, de problemas sociales internos para nuestro país. Los productores, sus deudas, los trabajadores, las trabajadoras, los temporeros, las temporeras. Y cuando hablo de temporeras y temporeros no me refiero a los que salen en el calendario, no, a las obreros y obreras temporeras, porque ahí repercute todo al final. Entonces digo, ¿qué tenemos que hacer? No, obviamente la solución no es hoy día, es un proceso de discusión, pero sí tiene que haber la mentalidad de que nosotros estamos, como Estado chileno, estamos firmando tratados comerciales en los cuales nos sometimos, nos tienen de rodillas. El TPP-11, dentro del convenio que hay, promueve, porque lo discutimos acá hace un par de años, de que cuando hay un diferendo, como este u otro, entre dos países que son parte del TPP-11, se elige un tribunal internacional. Por supuesto, porque funcionan con la plata, con los dólares y los petrodólares y los euros, los cuales a nosotros nos hacen tanta falta, no tenemos ninguna, entonces nos sometimos ahí y hoy día tenemos una prueba. Entonces yo digo aquí el problema es más de fondo. Hoy día obviamente hay que preocuparse del tema, pero aquí es un problema que nos corresponde, y eso nos corresponde a nosotros. Política, ideología, cómo a través de la política y la ideología se firman convenios y tratados internacionales que realmente fortalezcan a Chile y a nuestra gente. Y eso sí que es una tarea fundamental para nosotros hoy día. Y miramos para el lado. Eso, presidente. Por eso no sé si será suficiente invitar al ministro de Agricultura, no sé, a la ministra del Interior, que hagan política, para eso estamos. Muchas gracias, diputado Alinco. Sobre el mismo punto, diputada Navellán, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. La verdad que concuerdo en varias cosas con lo que dice el diputado Alinco respecto de que efectivamente... Ya, pues... Ahora me toca a mí. Yo no fui la del micrófono. A que efectivamente yo creo que cuando se establecieron a lo largo del tiempo los tratados de libre comercio, sin duda nuestra posición no ha sido dominante en el establecimiento de las condiciones de esos contratos y por lo tanto, en la gran mayoría de las veces, las condiciones han terminado siendo probablemente desfavorables para los productores chilenos. Pero solo quiero aclarar un punto que me parece súper relevante y que el diputado Alinco o se le olvidó u omitió, que es un término súper fácil, libre competencia. Acá, efectivamente, los productores, en el caso de la cereza, los productores de cereza chilenos se concentraron en el mercado asiático, porque tenían un comprador seguro en cantidades grandes y por lo tanto se dedicaron a producir para exportar a ese mercado. Este año, efectivamente, se sabía que el precio de la cereza iba a bajar, esto se sabía desde varios meses antes. Pero así todo, no hubo un esfuerzo, y por eso es importante que venga SOEX y todos los demás, porque acá el esfuerzo tiene que estar en no concentrarse en llegar a un solo mercado. Cuando tú llegas a un solo mercado, cuando tienes un solo mercado comprador, claramente el precio, de alguna manera, lo maneja ese mercado comprador. Es un poco lo que pasaría con el litio, si efectivamente la industria china se hiciera cargo de la producción del litio, que hoy día está en manos de Sokimich, a mi modo de ver muy bien,
porque está en manos chilenas, pero si fuera China, China no solamente sería el productor, sino que también el comprador. Y el precio del litio bajaría al subterráneo. Y eso es lo que está pasando hoy día con la cereza. Se sabía que el precio iba a bajar, pero no hubo un esfuerzo mancomunado a tiempo para atacar otros mercados, como el mercado europeo, como otros mercados, y diversificar. Cuando tú diversificas, claramente corres menos riesgo. Y yo creo que ahí hubo una falla. Y por eso creo que la opinión de ASOEX en esto es fundamental. ¿Qué van a hacer ellos para subsanar esto? Porque este año tuvimos una producción mayor de cereza, con menores problemas climáticos de los habituales, pero se sabía desde hacía meses que el precio iba a ser más bajo. Así que, ojo, la libre competencia en esto es fundamental. Muchas gracias, diputada Gloria Navellán. Ahora sí quisiera tomar el acuerdo de lo planteado hace un momento. ¿Habría acuerdo? Entonces la idea es citar, ojalá cuanto antes, a esa sesión. Y para ello hay dos opciones, y yo quisiera pedirles el acuerdo para hacerlo inmediatamente el lunes que sigue y no dejarlo hasta marzo. Creo que el momento es pronto. Entonces sería el próximo lunes, señor secretario, que habría espacio. Pero además, como hay espacio para otro tema más, hay otra materia que se planteó, digo, que llegó un correo a su momento que me gustaría... Sí, está acordado para el próximo lunes, entonces citar el lunes que viene, ¿no es cierto? A los ministerios que dije y también a ProChile y además la representante de ASOEX para analizar el mercado de la cereza. ¿Habría acuerdo entonces? Bien. Y además hay otra solicitud que me gustaría que nos leyera el señor secretario, a ver si lo podemos también incorporar para ese mismo lunes. Sí, presidente, es una solicitud que nos llegó solo unos minutos antes de la sesión, por lo tanto no la habíamos incorporado, pero la estaba viendo ahora, que es coincidente con otra que también nos está llegando, nos llegó la semana pasada y me parece con anterioridad, del Sindicato Nacional Procesal PDTI, que quieren abordar ciertas problemáticas que han insistido en ese tema, problemas de despidos injustificados de dirigentes, algunos temas con sus liquidaciones de sueldo, así como solucionan, dicen, al encubrimiento del tamaño real del Estado en la partida presupuestaria, inaplicabilidad de los pilotos 2024-2025 y antecedentes legales involucrados en la ilegal regulación de recursos para ejecutar programas permanentes. Ellos, solicitudes que han hecho de manera permanente y han insistido casi todas las semanas en ser recibidos por esta comisión. Por eso lo hago presente también para ver si lo alcanzamos a ver antes del receso o ya queda para marzo. Bien, muchas gracias, secretario. Entonces yo les planteo hacer lo siguiente. En primer lugar, la tabla, entonces dejar al primer punto que se acaba de tratar y como segundo punto la tabla para el próximo lunes lo que acaba de plantear el señor secretario. ¿Les parece? Bien, acordado entonces. Estamos en varios. Tiene la palabra diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Para no perder la costumbre de reclamar con mi querido amigo ministro de Agricultura, le tengo que decir que nos enteramos por la prensa, obviamente como siempre, de que el día 3 de diciembre se firmó un convenio marco de colaboración entre la CONAF y la Asociación Indígena Huinculmapu de Curarrehue, que va a permitir que se cree un consejo de gobernanza y gestión donde las comunidades mapuches van a poder participar activamente de la toma de decisiones sobre la gestión y conservación del parque. Entonces yo quiero pedir que esta comisión solicite, en primer lugar, copia del convenio, porque yo dudo de la legalidad del convenio y por lo tanto quiero revisarlo. Así que pido que se solicite a CONAF que nos remita copia del convenio firmado. En segundo lugar, quiero decir que me da la impresión que aquí no se están midiendo los riesgos, porque de partida, esta misma asociación de comunidades han dicho, hemos tenido una vida más criminalizada, que es la acción directa de entrar y tomarnos el parque. Eso ya lo han hecho. Entonces aquí nuevamente, tal como lo hace CONADE habitualmente para comprar tierra, ahora CONAF, que sabemos en manos de quién está en la Araucanía, ha cedido ante comunidades que han ejercido actos de violencia con un parque nacional. En tercer lugar, en la directiva o directorio de esta Consejo de Gobernanza y Gestión, aunque suene increíble, va a estar compuesto por 3 miembros de la comunidad y 2 miembros de CONAF. Entonces a mí me parece que CONAF acá está incumpliendo con su rol, porque CONAF
es quien debe velar por el resguardo, la administración, etcétera, de los parques nacionales. Por lo tanto, me parece insólito que en un consejo creado, CONAF no tenga la mayoría en ese consejo y que acá se permita que sean miembros de una comunidad que se había tomado, que había violentado el parque, la que tenga la mayoría. Son cosas rarísimas. Y acá, además, al alero del CENAFOR, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y del CENAFOR, que se está todavía terminando de tramitar, el mismo señor Crisóstomo, que es el que lidera esta asociación de comunidades, dice: la ley es un avance, pero no es la panacea respecto del CENAFOR y el Servicio de Áreas Protegidas. Esperemos que el nuevo servicio a cargo del Ministerio de Medio Ambiente del Estado, no una corporación privada con fondos públicos como CONAF, haga un control real, una gestión de estas áreas protegidas. Con el cambio de administración aspiran a más facultades administrativas y recursos. Y claramente acá, en primer lugar, no se le preguntó a las comunidades que viven en torno a Villarrica, excepto a la Asociación de Comunidades Mapuche. Primer punto que me merece dudas, porque ustedes comprenderán que los únicos que viven ahí no son las comunidades mapuche. Segundo, acá no se consideró para nada a las áreas de turismo, porque cómo se van a ver afectadas respecto de esto. Entonces, acá las experiencias de administración de parques nacionales por parte de comunidades indígenas, desgraciadamente ha probado ser pésima. Tenemos el ejemplo en San Pedro de Atacama, donde creo que el ministro podrá responder, ha resultado un desastre. Tenemos el ejemplo en Isla de Pascua, donde fue otro desastre. En la Araucanía tenemos diversos parques nacionales que han sido tomados en esta administración y en administraciones anteriores por comunidades mapuche, que han cortado árboles, etcétera, sin ningún miramiento, sin que nadie los pueda controlar, que han amenazado a guardias forestales de la CONAF. Y hoy día aparece la CONAF firmando esto. Entonces yo como que no entiendo mucho cuál es la idea. Y por eso quiero estudiar este famoso convenio. Yo personalmente dudo de la legalidad de este convenio, no tengo idea si fue a través de decreto o qué, pero me parece que CONAF, si bien es un ente particular, pero es con fondos públicos, tiene una obligación y no puede ceder esta obligación teniendo una asociación de comunidades que está con una mayoría sobre la tutela de lo que es el Parque Nacional de Villarrica. Así es que me gustaría que además el ministro pudiera decirnos acá cuál es su opinión respecto de la administración por parte de comunidades mapuches, tanto en San Pedro de Atacama como en la Isla de Pascua, porque la verdad es que, por su intermedio, presidente, pero sería bastante insólito escuchar que ha sido un éxito, porque todos sabemos que ha sido un desastre. Entonces me gustaría saber, además de pedir este oficio y pedir este convenio, me gustaría pedirle al ministro que nos dijera por qué motivo esto se hizo a principios de diciembre sin consultarle ni a las asociaciones turísticas, ni a las asociaciones hoteleras, ni a los vecinos, ni a las juntas de vecinos, ni a toda la gente que vive en torno al Parque Villarrica. Y solamente se llegó a un convenio con un grupo de comunidades que ellos mismos reconocen que anteriormente habían violentado el parque. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nayan. Primero, antes de pasar la palabra al señor ministro, ¿habría acuerdo entonces para despachar el oficio para que se nos informe sobre el acuerdo macro a los ministerios que plantea la diputada? Entonces sería el Ministerio de Agricultura y a CONAF, ¿no? Bien, entonces acordado, pero sin el acuerdo, sin el voto de la diputada Nullao. Acuerdo por mayoría. ¿Así es? Bien, acordado. Señor ministro. Muy breve sobre los dos temas en los cuales fuimos aludidos. Respecto a lo de la cereza, bueno, es como el ABC, ¿no? Cuando se creció, comparado con el año 2023, en un 160% los envíos de cereza a China, obviamente se generó un
stock. No obstante, los datos de noviembre y diciembre señalan que se situó en torno a $6 por kilo el precio por la cereza, lo cual es en promedio en torno a un 36% más bajo, pero se espera, según los analistas, que hay que evaluar la temporada completa, porque hay cereza tempranera que incluso parte de ella empieza a salir en octubre. Hay actores que están en todos los territorios, como el caso de Garcés, desde Limarí hasta el sur, y hay que hacer el balance final con aquello. Segundo, falso de que el Ministerio de Agricultura y Chile Cherry, la SOES, no hayan actuado. Se crea la agregadoría agrícola en Vietnam con dos objetivos: más fruta, entre ellos cereza, y más carne blanca como una manera importante. No existía lo de Vietnam. Está aprobado después de varios años sin que estuviera ocupándose la agregadoría agrícola en la India, y ha crecido. Ahora los volúmenes de competencia son de otro nivel, pero se ha duplicado, o sea, no ha sido menor en los últimos 2 años la exportación de de cereza. Se ha duplicado con Estados Unidos, con Brasil y con Corea del Sur. Japón un poco menos, Taipei lo mismo, y se hace un esfuerzo. Por eso con Ignacio Fernández en todas las giras internacionales ocupa un rol muy significativo. Hay que recordar además que se firmó con China que puede haber exportación por terceros países y otras maneras en que se permite la apertura a distintos puertos, no solo a Shanghái, sino que también los puertos más al sur, precisamente para que la cereza chilena tenga mejor precio y pueda ir a otros mercados cercanos, Camboya, Vietnam, entre otros. Fue un año excepcional. O sea, y los que tenemos más años sabemos que esto no es todos los años. No es un año excepcional, de las horas de frío perfecta, muy poca helada. Entonces tampoco hagamos apocalipsis de un momento, de una temporada. Creo que hay que mirarlo, como siempre se recomienda en política agraria, hay que mirar los quinquenios como punto de observación. Segundo, respecto a lo de Curarrehue. Curarrehue es un sector del Parque Nacional Villarrica que ha tenido niveles de conflictividad, y ahí se buscó un acercamiento y diálogo en un consejo consultivo. Esto no es un directorio, esto no es coadministración, aunque algunos de los dirigentes, porque las personas tienen derecho, así como por su primer presidente, así como hemos escuchado varios juicios muy categóricos respecto de la diputada respecto a la administración de San Pedro de Atacama, por el Licanantay, el Consejo de Licanantay, y respecto a lo que se obró por la presidenta Bachelet con Rapa Nui, que son, junto con Torres del Paine, 3 polos con boom turístico. Entonces, las evaluaciones respecto al manejo de estos consejos y organizaciones de nuestros pueblos originarios dan para, como todo tiene claroscuro, pero dan para algo que entra al área de lo opinable en el concepto de retenida. Pero se van a mandar por cierto, los informes. Se ha hecho ver además a la dirección de CONAF de Araucanía que el convenio está en revisión por parte de la Fiscalía de CONAF como corresponde. Y además hay que recordar finalmente 2 elementos. Recordemos que CONAF está en transición al SBAP, que entra en vigencia a inicio del próximo año, y allí hay toda una
allí se crea en el concepto del SBAP un consejo regional en el sistema de áreas protegidas. Y obviamente en ese consejo regional tiene que estar el sector turístico, los municipios, el gobierno regional, la diversidad de actores, como el pilotaje que hicimos de dicho consejo con el gobierno regional de Magallanes, que lo preside este consejo, el gobernador Flie, pero están los distintos actores y no solo algunos de ellos. Es cuanto puedo informar. Hay reunión mañana de ProChile con frutas de Chile, con los cherries, la cereza, para ver cursos de acción e intensificar las campañas y resaltar también que en el caso de Brasil tenemos buenos datos, no solo la contratemporada con los países del norte, sino que también países tropicales que no tienen cereza, que allí estamos ingresando al mercado brasileño con dinamismo interesante. Gracias, señor ministro. Sobre el tema de CONAF de Curarrehue, sería bueno que nos pudiera hacer llegar los convenios que existen respecto a ese tema. ¿Ya? Ya. Sobre el punto, la diputada Paula Labra puede intervenir. Gracias, presidente. Solamente por su intermedio aclarar que entiendo aquí nadie dijo que el ministerio no ha hecho nada, solamente nos gustaría tomar medidas preventivas, ver planes de acción, porque es relevante, siendo que Chile provee el 97% de cereza aproximadamente a nivel mundial. Y tampoco creo que es hacer un apocalipsis. Insisto, es un tema donde somos principales productores mundiales, por lo tanto es relevante que podamos tomar acciones. No hemos dicho que no se ha hecho nada, pero es necesario que por lo menos en esta comisión tengamos claro y se busquen líneas de acción. Gracias, presidente. Gracias, diputada Labra. Diputado Rosa había solicitado la palabra. Adelante, diputado. Sí, gracias, presidente. Tomando el tenor de lo que hemos conversado hasta ahora en la comisión, el fin de semana se efectuó la fiesta de la frambuesa en la región de Los Ríos, en la localidad de Puringue Pobre, y una de las cosas que se planteó allí por muchas personas que se dedican a la agricultura familiar campesina es qué estamos haciendo como comisión, porque nos atribuyen a la comisión la tarea de muchas cosas de la agricultura, respecto de la Drosophila Suzuki. Es una plaga que hace 5 años se ha instalado en Chile y que está afectando las frutas finas, entre ellos la frambuesa, el arándano, pero también la cereza chilena, que se está empezando a perder su producción. Las mermeladas ya han disminuido la producción de mermeladas de muchas personas, pero también por un factor de información. Entonces, hace creo que unos 6 meses hablamos de este tema acá en la comisión y de qué plan iba a tener INDAP de capacitación hacia las personas en la agricultura familiar campesina, porque justamente en esta época se pone el huevo en la fruta, cuando está en su mejor momento la fruta, y si no la alcanza a cosechar antes o precozmente, o haces una prevención, te quedas sin la mermelada, sin las mistelas, sin todas las cosas ricas que se producen en nuestro campo chileno. Entonces, mi consulta es si podemos oficiar o preguntar directamente al Ministerio INDAP qué plan de comunicación preventiva y de educación para la agricultura familiar campesina hay respecto de esta plaga que ya lleva 5 años con nosotros, lamentablemente expandiéndose y dañando frutas finas y nuestra cereza chilena. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Rosa. No sé si el Ministerio tiene respuesta a lo que ha señalado el diputado. Estuvimos hace 3 semanas en Villarrica en particular, ahí visitando el equipo del SAC, que tiene convenios bien activos con INDAP, a través de los PRODESA y los PDTI, con actores, ¿no? Pero nos comprometemos, presidente, por su intermedio, a pedirle tanto al SAC como al INDAP que nos entreguen cuanto antes un informe del trabajo. No ha sido fácil, usted conoce bien allá, en Chubut, en Río Negro, está también presente en el lado argentino y por tanto hay harta vinculación, pero hay trabajo al respecto y lo vamos a ilustrar. Sí, diputado Rosa, sí, adelante.
Sí, sobre el punto, presidente, más es por el tema de educación, porque por las cosas que preguntaban muchas personas de esa zona, me di cuenta de que ellos pensaban que esta mosca tiene un ciclo que es muy distinto a lo que en la realidad es. Pensaban que ponía el huevo en la época de floración y no es así. Entonces creo que habiendo estos problemas de educación, a veces es más preventivo y más fácil educar a través de un video viralizable que fácilmente sea entendido por toda la comunidad, que un plan específico que puede demorar un año. Y a veces la información es más importante y más fácil de hacer llegar a las personas, y en eso podemos colaborar. Sí, respecto a ese tema, ya lo que ha señalado el diputado Rosas, a ver, los grandes huertos seguramente tienen un proceso, un líquido que aplican para el momento en que tiene que, o el momento en que esta mosca coloca el huevo. Pero normalmente la gente que vive la agricultura familiar campesina tiene frutales que son de distintas épocas, cerezas que, no sé, su periodo, digamos, de inicio hasta término son de distintos, entonces tendrían que estar fumigando a cada rato, o además que tienen cerezas, tienen frambuesas y tienen arándanos que también tienen procesos distintos, entonces no es que se basta con una sola fumigación o una aplicación de algún producto que yo desconozco, y ahí es donde complica más la situación. Y lo que señala el diputado Rosa, efectivamente, mucha gente vive de las mermeladas, de las conservas de cereza, o de, ¿no es cierto?, la elaboración de cúgenes y cosas así, y resulta que este tipo de situaciones le ha cortado los brazos, porque están el año esperando que llegue el verano para poder comercializar con los turistas este tipo de productos, y sencillamente lo sacan y al día siguiente se dan cuenta que los gusanos están incluso saliendo de las mismas frutas, y eso se pierde absolutamente. Entonces, el impacto es bien grande en la agricultura familiar campesina que vive particularmente en la zona de Araucanía, los ríos, los lagos, del turismo, y comercializa este tipo de frutos que los tiene en sus quintas, ¿no es cierto?, en sus huertos, y que le genera un impacto importante. Por lo tanto, creo que hay que hincar el diente respecto a ese tema. Como dice el diputado Rosa, mucha gente cree que es en la floración y no es así, sino que hay otro gusano que se instala en la flor, y que eso sí se le puede aplicar en una sola oportunidad, en cambio el otro tiene un proceso distinto. Y eso es lo que hay que educar a las personas y entregarles los productos. A lo mejor quizás no son tan caros, no sé cómo será la aplicación, pero si no tenemos las herramientas, no entregamos la herramienta y la capacitación, esas personas se van a ver cada día más complicados. Muchas gracias, diputado Rosa, porque es un tema que se vive en varias regiones, y sobre todo en la época de verano, que la gente aprovecha de comercializar los frutos de sus huertos. Diputada Nullado tiene la palabra. Muy breve, porque lo que hemos hecho en esta comisión ya lo hemos abordado como 3 o 4 veces, pero no hemos tenido ningún plan de acción de parte del SAC para ver qué es lo que debiéramos hacer. Entonces, por lo tanto, cuando uno lo puede conversar, esta es una realidad que viven todas las familias en los sectores rurales. Para una familia humilde, el tener la cereza le significaba vender sus mermeladas, comérselas también, producirlas. Significaba también poder hacer sus conservas, y para muchos de ellos esto tiene un valor importante. Yo siempre le atribuí, y el señor del SAC me dice, no, esto no fue así. Le atribuí la responsabilidad porque recuerdo en la década del 70 los campesinos producían mucha arveja, y los grandes agricultores también se pusieron a producir arveja y a exportar. ¿Qué pasó con los campesinos pequeños? Le ingresaron hasta el día de hoy incontrolable ese famoso brujo, y por lo tanto ellos no pudieron seguir consumiendo su arveja, que también significaba para ellos su alimento, y ahí terminó. Porque cuando ahora se nos llegó en nuestro territorio diversas plantaciones de cerezo, y uno los ve impecables, tienen sus fumigaciones, sacan sus cosechas, no tienen drama.
Pero el drama de esto, hace 5 años, ¿quiénes lo tienen? La familia más pobre de la agricultura familiar campesina. Entonces uno tiende a pensar, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Hay que comprar estas cerezas que ni tampoco están disponibles en el mercado porque son para exportación, entonces la gente no está consumiendo cereza. Entonces cuando uno dice, y le preguntábamos al director, decía, nosotros tenemos controlado ya todas las afectaciones a la cereza, pero no se refería a este tipo de cereza, sino a la cereza de exportación. Así que yo creo que igual hay que tomar alguna determinación, porque si no va a ser un lamento permanente y no tenemos ni un plan de acción para resolver este problema que está afectando a miles de familias. Gracias. Diputada Navellán, solicitado la palabra y se lo doy enseguida la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que lo que suena insólito es que efectivamente este es un problema que se viene diciendo en esta comisión hace harto rato y no hemos tenido ninguna respuesta concreta respecto de qué es lo que se está haciendo. Y efectivamente el SAC hoy día está muy preocupado probablemente de lo que se está exportando, tal como dice la diputada Nullao, pero desgraciadamente acá la agricultura familiar campesina requiere de un apoyo distinto, requiere de efectivamente poder educar respecto de cómo controlar las plagas. Probablemente también requiere de apoyo económico para los líquidos o para lo que sea, pero independiente de eso, aquí lo que se está pidiendo es que a lo menos se informe. Nosotros a ustedes, por su intermedio presidente, a ustedes gobierno, SAC, ministro, etcétera, le planteamos este problema hace meses. ¿Dónde está la respuesta? ¿Qué se hizo todos estos meses? O sea, no me digan que están formulando el plan, porque la verdad es que, o sea, para una cosa como esta, se requiere un poquito más de rapidez, un poquito más de proactividad, porque es un problema al cual ya llegamos, que se podría haber evitado y ya llegamos, porque ya está la producción. Por lo tanto, ya está el momento en que el gusano se instala. ¿Qué se hizo antes? Y me encantaría que ojalá el señor del SAC o el ministro pudieran darnos una respuesta de qué se ha hecho para las personas que tienen en sus huertos agricultura familiar campesina, gente que vive de todos los subproductos de este tipo de fruta, ¿qué se hizo para ellos ayudarlos en el proceso en que ellos podrían haber hecho algo para controlar esto? Porque yo tengo la sensación de que no se hizo nada. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Don Alexis Cepeda, ¿verdad? Sí, gracias, señor presidente, por su intermedio. En esta oportunidad estoy ocupando el cargo de subdirector de gestión técnica del SAC, subrogante, y solamente para reafirmar lo señalado por el ministro en cuanto a que el plan de acción para el control de la Drosophila Suzuki existe y se está aplicando en diferentes territorios en conjunto también con INDAP. Efectivamente, la plaga no es una plaga cuarentenaria, o sea, no está sujeta bajo control oficial. Sin embargo, nosotros hemos entregado cartillas técnicas y se está trabajando en la aplicación y en la divulgación de la misma en conjunto con INDAP. Pero obviamente, y así lo comprometió el señor ministro, obviamente lo hacemos llegar a la comisión con los resultados del plan, la aplicación, qué es lo que se está haciendo, obviamente eso está disponible. Información respecto a ese tema, ¿cómo se puede obtener para efecto de poderla divulgar? Hay cartillas técnicas para el control y efectivamente, como usted señalaba, hay épocas estratégicas de aplicación de los distintos productos, prácticas culturales también que se aplican para el control de la plaga, pero obviamente le hacemos entregar o le entregamos toda esa información técnica a la brevedad posible a la comisión y obviamente con los resultados de aplicación del plan. Sí, sería muy bueno porque ya en esta temporada ya no hay nada que hacer. Entonces lo interesante es que, bueno, nosotros no somos los encargados de informarle a nuestros agricultores de forma masiva, para eso está el despliegue del servicio. Pero la idea es que el trabajo se pueda planificar con bastante anticipación para la próxima temporada, porque no queremos estar aquí, ¿no es cierto?, el próximo año con la misma situación, la misma inquietud, y donde, como nos dijo el diputado Rosa, bueno, la Comisión de Agricultura, ¿qué es lo que hacen? Bueno, solamente para precisar, el programa está en ejecución desde hace 2 años a la fecha, por lo tanto tenemos resultados que mostrar. Sí, perdón, diputada, sí, pero la idea es que efectivamente el programa puede estar,
pero si los agricultores o los campesinos, la agricultura familiar campesina, no tiene acceso a esa información, no tiene los medios, no tiene la capacitación, entendamos lo que ni siquiera nosotros que estamos en esta Comisión de Agricultura tenemos claridad del tema, menos lo va a tener una persona que tiene menos acceso a lo que significa redes sociales o información o internet. Diputada Navellán, como para ir cerrando. Sí, sobre el punto. A ver, acá yo me quedo con lo que nos ha dicho el diputado Rosa. O sea, a él ahora, gente en una feria de productos campesinos le menciona esto como un problema y no debe haber sido una persona, deben de haber sido varias. Nosotros mismos en nuestros territorios también escuchamos a gente quejándose de esto mismo. Entonces, a ver, puede que el ministerio a través del SAC tenga todo un programa, tenga las famosas cartillas, esté trabajando con INDAP y todo lo que ustedes quieran, si yo les creo. El problema es que la efectividad no ha sido buena, porque si hubiera sido una buena efectividad, la forma como ustedes están tratando de ayudar a la agricultura familiar campesina, no tendríamos los problemas que nos están planteando las personas que producen este tipo de productos. Entonces, cuando un programa, el que sea, en un gobierno o en una empresa, se ve que no está funcionando porque no está logrando el objetivo, se cambia el programa, o se cambia la forma de difundirlo, pero se hace algo. Y no, nuevamente, después de haber planteado esto hace meses atrás, y que usted, director, discúlpeme por su intermedio, presidente, dice que lleva 2 años este proyecto, este programa, pucha, la efectividad va mala, porque efectivamente, si fuera efectivo, hoy día no habría gente quejándose de que tiene el problema, o por lo menos la gente sabría qué hacer, cosa que hoy día la gente no sabe. Gracias, diputada. Don Alexis, le pediría que nos hiciera llegar, ¿no es cierto?, toda la información, porque como Comisión de Agricultura nosotros nos vamos también a comprometer a poder difundir este tema y empezar a nuestros propios medios, poderlo realizar y el próximo año poderlo hacer con mayor prontitud. Sí, diputado Rosa. Sí, quizás una idea que ha funcionado, nos ha funcionado desde el punto de vista sanitario en otros temas, que es, ya que los APR reciben cuenta de luz, ya que las personas reciben todas la cuenta de luz, es adicionar una cartilla a la cuenta de luz de las regiones que son productoras de frutas finas o frutas, porque mucha gente tiene 2 o 3 cerezos en su propiedad y que son parte de los ingresos que transforma en billetes, digamos, porque el agricultor pequeño tiene como sobrevivir probablemente en la comida, pero le cuesta tener billetes y eso lo transforma en su mermelada que hace, sus conservas, qué sé yo. Entonces es importante hacerles llegar información básica. Probablemente no estaría esta confusión de si se pone el huevo en la floración o no, si que tuvieran esa información básica y que a lo mejor la práctica cultural que tienen que modificar es cosecha más temprana y son cosas sencillas a veces, no es aplicar productos. Pero si no lo saben, es como la persona que no ve nomás. Entonces, como dicen, el pez no ve el agua hasta que se le dice que está nadando, pero no tiene la culpa. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de informar y podemos colaborar con ideas como esas que en salud nos sirvió mucho para el COVID, nos sirvió mucho para la vacunación, todas las medidas preventivas. Y además las redes sociales que son, sí, podemos ayudar. Sobre algunos otros temas, a ver, les quiero informar lo siguiente. El día de ayer tomamos el acuerdo de solicitarle a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que pudiese agilizar la tramitación del proyecto que dice relación con el robo y hurto de, está titulado así, madera, productos, insumos agrícolas y maquinaria. Porque tenemos la paradoja que hoy día es mucho más grave, tiene una pena mayor el robo de madera que el robo de una camioneta de trigo o de maquinaria. Entonces, era para que ellos le dieran agilidad o pudiesen eventualmente traspasarla a esta comisión o solicitar a la sala traspasarla a esta comisión. Ellos no están en condiciones de traspasarla a esta comisión, ellos dicen que son la comisión técnica y que van a tratar de darle agilidad a la tramitación, cosa que lo veo muy difícil porque ellos están muy recargados de trabajo. Eso es un tema que quería informar. Y lo otro, el día jueves
de la semana recién pasada sesionó la Comisión de Agricultura del Senado en la región de la Araucanía, donde se vieron una serie de temáticas, pero uno que dice relación con esta comisión es un tema que ya hemos tratado en varias ocasiones, que es el sobreavalúo de los predios agrícolas, sus predios rurales. Y ellos tomaron el acuerdo, lo iban a ver en sala del Senado y nos iban a enviar la nota para efecto que también nosotros lo pudiésemos solicitar, que es conformar una comisión bicameral, donde estuviesen los 5 miembros de esta comisión que ya están ofrecidos para trabajar en ello, y los 5 senadores de esa comisión para trabajar en conjunto en el tema y hacerle alguna proposición concreta al Servicio de Impuesto Interno o al Ministerio de Hacienda, y con ello buscar un texto común o unas propuestas comunes desde la Cámara de Diputados y desde el Senado para avanzar en ese tema. Eso seguramente va a llegar en las sesiones futuras, pero es para que ustedes ya estén al tanto respecto de esa situación. Eso es todo. Bueno, pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Boletín 17.006-01. Asisten el Ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Muchas gracias, Ministro, por estar acá. El jefe de la división Subdirección de Gestión Administrativa del SAC, don Alexis Cepeda. Don Alexis, bienvenido. El jefe del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Agricultura, don Jorge Maluenda. Bienvenido, don Jorge. El jefe del Departamento de la Conservación de Suelos y Aguas, don Mario Gallardo. Allá, don Mario, sí. Y la asesora legislativa, señora Catalina Núñez. Muy bienvenida. Por otro lado, el secretario ejecutivo de Comicivit del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Pablo Contrucci. Don Pablo, bienvenido. Y el jefe del programa de habitabilidad rural de la División de Políticas Habitacional del MIMBU, don Marcos Piña. Don Marco, bienvenido. A ver, estábamos en... ¿Tenemos que votar hoy? Bueno, les comento, la semana pasada estábamos viendo el numeral 2 del artículo primero, que reemplaza el artículo 55, y lo estábamos viendo parte por parte y quedó aprobado hasta la letra C, con algunas indicaciones entre medio, etcétera, de la manera que lo vimos, pero se había iniciado la discusión de la letra D y correspondía ahora, bueno, o votarla o continuar la discusión, ustedes verán. Pero a partir de la letra D en adelante tenemos que ver... La letra D. Exacto. Que la letra D se discutió detalladamente y quedamos de que lo íbamos a votar. Don Jorge Maluenda, está viendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, los últimos que intervinieron con el tema de la letra D, el diputado señor Coloma, el diputado señor Moreno, hicieron observaciones con las que el Ejecutivo ciertamente coincide al tema de que es un problema mantener esta facultad que está excepcional, por cierto, en el artículo 55 de la construcción de viviendas sociales, como una posibilidad de que hay una explosión de viviendas sociales en el campo y se ocupen amplios territorios, no tiene coincidencia con la realidad. Los antecedentes, el Ministerio de Vivienda puede entregarlos mayormente, pero de conjuntos de viviendas sociales que se construyen en todo el territorio son bastante exiguos, digamos. O sea, esta facultad del artículo 55 que radica en los CEREMIs autorizar las subdivisiones para conjuntos de viviendas sociales, en todas las autorizaciones de los CEREMIs del año 2024 no llegan a 170, digamos. Entonces, hasta noviembre, hasta el mes de noviembre, y no 170 conjuntos sociales, sino que todas las excepciones que importan subdivisión. El diputado señor Coloma también hizo la observación en la que coincidimos de la importancia de mantener esta excepción dentro de la norma. Don Pablo. Gracias, presidente. Sí, me gustaría complementar que
lo que se estaba discutiendo respecto de este literal del artículo 55 es que en la ley actual está descrito lo mismo en una frase más larga, y lo que se pone junto con la separación que se hizo en distintos literales de todo este gran párrafo que está en la ley actual, para mayor claridad, es que en este literal, el D, se autoriza a subdividir, a lotear o lotear para la construcción de viviendas sociales. Y en la sesión anterior, entonces, apareció aquí la duda de si esto generaba la construcción indiscriminada de vivienda en el área rural, y había unas ciertas aprehensiones respecto de eso. Es por eso que hoy día viene acompañándonos Marcos Piña, que es el jefe del programa de habitabilidad rural del Ministerio de la Vivienda, para que nos pueda ilustrar respecto de la magnitud y la importancia que tiene este programa y del efecto que tiene realmente en el área rural. Solamente me gustaría agregar desde mi parte que este es un programa que se aplica ya desde hace muchos años. Marco nos podrá explicar más. Yo diría que distintas versiones, son varias décadas que viene aplicándose, que ha tenido premios internacionales y que dentro de Latinoamérica uno de los pocos países que tiene programa habitacional, política habitacional para la habitabilidad rural es Chile. Y se basa justamente en esta parte de este inciso, en este literal. Eso le da el respaldo que cualquiera de los programas que tiene el Ministerio de Vivienda para atender el déficit habitacional en el área rural puedan transformarse en permisos de edificación, en permisos de mejoramiento, en permisos de ampliación, etcétera, de una serie de programas que mantiene el Ministerio de Vivienda. Me gustaría, por su intermedio, señor presidente, que invitara a señor Piña a que pueda exponer. ¿Te dejo aquí? Sí, sí. Ahí está disponible que don Marcos Piña tiene la palabra. Encienda el micrófono. ¿Ese sí o el del costado? Ahí está. Adelante, Marco. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, los dos puntos que yo quisiera mencionar respecto a la incidencia del artículo que estamos conversando es que la demanda de vivienda rural es bastante grande. Como no llegamos con las encuestas, las estadísticas no tienen esa facilidad, pero hoy día estimamos que el déficit habitacional de vivienda nueva en el mundo rural es del orden de 40.000 unidades en relación con el déficit general, y la última encuesta CACEN, que establece el déficit cualitativo, que son las viviendas que necesitan mejoramiento, reparación o reconstrucción, que es de 1.200.000, y de eso alrededor de un 12% corresponde a viviendas en el mundo rural. O sea, eso habla de alrededor de 140.000 viviendas que requerirían intervenciones entonces de mejoramiento. Esos dos números son los que tenemos como referencia nosotros en el programa de habitabilidad rural, entre 35 y 40.000 familias que requieren vivienda nueva y alrededor de 140.000 que podrían tener intervenciones de mejoramiento. El programa, tal como lo dice Pablo Contrucci, lleva un par de décadas normalmente aplicado a través de otros programas que se instalaban en el mundo rural. Pero a partir del 2015 se creó un programa propio que se llama Programa de Habitabilidad Rural, que tiene un decreto propio, el DS número 10, tiene presupuesto propio que se asigna anualmente junto con el resto del presupuesto de la División de Política Habitacional y que ocupa alrededor del 4% del programa. Esto significa, y uno de los puntos que comentaba Pablo Contrucci, es que nosotros tenemos como Ministerio una política de Estado dirigida al mundo rural, cuestión que en otros países opera a través de agencias internacionales, agencias de cooperación, ONG, en fin, que incluso mecanismos de autoconstrucción que son autorregulados, no dependen del aparato del Estado, y en el caso nuestro nosotros estamos supervisados por el MDS, controlados por la DIPRES y el presupuesto anual que se aprueba en este Congreso. Este programa de habitabilidad rural, en los 10 años de aplicación, desde el 2015, voy a hablar en particular del programa de habitabilidad rural, ha entregado alrededor de 47.000 subsidios. De esos 47.000, en vivienda son cerca de 19.000 y un poco más de 20.000 en mejoramientos. Los conjuntos habitacionales
son 5.800 viviendas, más o menos, en este periodo, y si ustedes toman en cuenta que los conjuntos habitacionales tienen un tope, eso lo establece el reglamento, el decreto, un tope de 60 viviendas por conjunto, el promedio es cerca de 40. En realidad, si ustedes toman ese número de 5.800 los 10 años dividido por 40, estamos hablando alrededor de 1.200 conjuntos en los 10 años. Eso significa que tenemos, que tenemos alrededor de 100 o 120 aplicaciones del informe del IFC para la generación. El resto son principalmente viviendas individuales en el sitio del residente, se llama en el programa, y los mejoramientos. Lo que ha hecho el programa en este último periodo, los últimos 3 años, que ha crecido también de manera importante, ha sido especificar algunas de sus acciones. Por ejemplo, tenemos un llamado desde el 2023 exclusivo para pueblos indígenas, porque tienen muchas particularidades tanto de la arquitectura, de la aplicación de eso. Tenemos también líneas específicas para trabajar con caletas pesqueras, tenemos proyectos en la zona austral, tenemos proyectos en zonas insulares, estamos construyendo en Rapa Nui, en Isla Pascua y en Juan Fernández. Entonces, lo que ha ocurrido es la diversificación. Sin embargo, los conjuntos habitacionales están concentrados principalmente en O'Higgins, Maule y Ñuble. Hacia el sur es muy escaso, solo en localidades, por ejemplo, en zonas insulares, en la región de los ríos, en la región de los lagos, donde la localidad requiere entonces una intervención de un conjunto, no tanto la dispersión, pero no pasa de esa escala, de manera que entendemos que el tema de la aplicación para conjuntos habitacionales, por lo menos para efectos del programa y la asignación de recursos, no es lo más incidente. Y también debiésemos pensar que las localidades que se van constituyendo a nivel nacional también requieren una mirada que nosotros hemos ido especificando en términos de modos de vida. En el mundo rural, en el mundo agrícola especialmente, hay regiones, por ejemplo, en la región de Coquimbo hay 2.000 y tantas, 2.200 localidades, están todas las comunidades agrícolas, y esas familias tienen que vivir ahí. No las podríamos erradicar para llevarlo a la ciudad o a algún pueblo grande, porque ahí es donde producen, de ahí nos alimentamos, en fin, lo mismo que las caletas pesqueras. Entonces, el enfoque nuestro es de resolver en el lugar, en el territorio donde las familias viven, más que ir creando nuevos emplazamientos, aplicando esta facultad. Así que a mí mi intervención está en la línea que este programa debe crecer, porque hay una gran necesidad. El foco está puesto en los mejoramientos de vivienda y las viviendas en el sitio del residente, que son donde las familias están actualmente, y excepcionalmente por condiciones particulares, sobre todo en la zona central, eso lo quiero resaltar, la construcción de conjuntos habitacionales, que son los comités de vivienda, que me imagino que más de alguno de ustedes le toca trabajar regularmente, que están en la periferia de algunas ciudades o algunas zonas urbanas, y que se van entonces resolviendo no dentro de la ciudad, sino en los sectores cercanos hasta 5 kilómetros. Eso es más o menos la regla, presidente, lo que puedo comentar. Gracias, don Marco. Diputado Coloma había solicitado la palabra. Adelante, Sí. diputado. Muchas gracias, presidente. Lo que acaba de decir el representante del Ministerio de Vivienda no es sino gravísimo. Nos acaba de señalar lo siguiente, que hay un déficit de 40.000 viviendas para el mundo rural, que desde que está funcionando el programa en 10 años se han construido 5.800. Eso significa que hay un promedio de construcción de viviendas sociales en zonas rurales de 580 viviendas al año. ¿Sí? Sí, adelante, don Marco, para clarificar Sí, hemos entregado la consulta. 47.000. Los conjuntos habitacionales son 5.800 viviendas. De las 47.000, 20.000 son viviendas individuales en sitio del residente, otro número un poco más de... ¿Y cuál es el déficit de viviendas rurales? Lo que le comenté, el último estudio que se hizo el año pasado, fin del año pasado, la actualización del déficit, son 552.000 viviendas a nivel nacional. ¿De déficit? Sí, eso es la cifra oficial, eso está basado en los datos oficiales, y de eso un 6% aproximadamente corresponde a viviendas rurales. Sí. Y nosotros hemos avanzado en 47.000 en estos 10 años,
lo que tal vez no fui claro al explicarlo, de las 47.000, 5.800 son conjuntos habitacionales, que representa un poco más del 10%, pero de los 47.000, que están divididos en viviendas nuevas, en sitios individuales y los mejoramientos, diputado. Tal vez no fui claro y... O sea, para entender bien, porque yo había entendido mal. O sea, en palabras del Ministerio de Vivienda, a este ritmo de construcción de viviendas rurales, ¿debiésemos estar en cuánto tiempo subsanando el déficit de vivienda en el mundo rural? Adelante, don Marcos, sí. Hay una curva, porque el programa partió de cero el 2015, entonces los primeros 3 años se entregaron subsidios, los primeros 6 años en realidad, se entregaron subsidios sin proyecto. Yo les pido, es un tecnicismo, pero importa en este caso. Al partir sin proyecto, con la asignación de subsidios, con la expectativa de que las empresas constructoras y las consultoras iban a empezar a tomar estas familias para desarrollar los proyectos, recién hasta el año 2021 y el 2022 se tomó el proceso de aprobación de proyectos y de construcción. Ese es el salto. Entonces hemos pasado del orden de 800 viviendas anuales que se podían ejecutar a 2.000, 2.100, 2.200 que llevamos en este minuto. Ese es nuestro promedio actual. Si usted me pregunta si en seco, tenemos para 10 años más de trabajo con las 40.000 que vienen, porque ha sido lo que hemos avanzado. Pero el esfuerzo, el salto que se está logrando ahora, tiene dos grandes direcciones, que es el plan de emergencia habitacional, lo que nos orienta: el volumen de vivienda y el alcance. El programa rural, uno de los méritos que nos parece importante mencionar es que llega a localidades muy alejadas, que lleguemos con 5 o 10 viviendas para esos pequeños territorios. Hay una cobertura de más del 90% de las comunas del país en que estamos llegando con este plan, y el programa rural es uno de los componentes de esa posibilidad de diversificación, diputado. Sí, diputado, Sí, a ver, clarificar bien su inquietud. Sí, no, es pedirle también a la comisión que me diga un oficio, si nos puede responder usted mismo con los datos, quizás más formalmente. Lo que yo entendí de su primera parte de la presentación, y lo que usted señaló era, o lo que nos acaba de aclarar, es que hay cerca de 5.000, se han construido cerca de 5.700, 5.000 proyectos a un ritmo de 40, 50 viviendas por proyecto, y al menos quizá puede ser mala suerte, pero cuando a mí me ha tocado trabajar con comités de construcción de viviendas en el mundo rural, o sea, el que lleva menos tiempo lleva 20 años. ¿Ah? Entonces, que nos digan que en 10 años debiese estar solucionado el problema de viviendas del mundo rural, me encantaría, pero no creo. ¿Ah? No creo. Sí. Entonces, por eso me gustaría pedirle oficialmente que nos dé la información, porque si es así como usted lo dice, sería una gran noticia, pero al mismo tiempo, cuando uno se reúne con toda la gente que está postulando a los planes de mejoramiento y de construcción de vivienda en el mundo rural, están todos parados. ¿Ah? Entonces no me cuadra lo que nos señala con la realidad de lo que a mí, al menos lo personal, me toca vivir, y por eso me gustaría que nos pueda responder formalmente a la comisión en un desglose por región de las construidas y cuál es el programa o la cantidad de déficit en materia de construcción de vivienda. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Habría acuerdo para solicitar? Ya, diputada Navellani, pues yo también voy a... Me gustaría, antes de opinar, me gustaría pedir también que en el oficio se agregue el promedio de años de postulación a lograr la meta. Sí, yo sé que es un tema que nos arrancamos de propiamente tal del proyecto, pero ya que se tocó sobre la mesa, no podemos nosotros sino consultar y fiscalizar respecto a este tema. Aparte de lo indicado por los diputados Coloma y Navellán respecto de lo que se está solicitando, no sé si la diputada Emiliano Villado quiere agregar alguna... Ya no. También nos interesaría particularmente a este presidente saber cuántos subsidios se han aplicado que hoy día no se ha construido la vivienda rural, porque por lo menos en mi región de Araucanía hay un retraso importante. Las razones son múltiples, según han dicho: el aumento, ¿no es cierto?, en los materiales, la distancia, la inseguridad, y entonces quiero también
efectivamente saber cuál es la realidad que existe en otras regiones para poder establecer un comparativo respecto de este tema. Señor secretario, para que podamos despacharlo de esa manera, que quede formalmente despachado el oficio. ¿Habría acuerdo en esos términos? ¿Sí? Igual. La diputada... ¿Sí? ¿Qué quería agregar usted? Diputada Consuelo Veloso, tiene la palabra. Si es posible agregar cuánta gente ha renunciado también a este subsidio. ¿Sí? ¿Se agrega? Se agrega, ¿sí? Gracias. Volvemos a tocar la campanita. Diputada Nullao quería intervenir sobre el punto del proyecto mismo, ¿sí? Nosotros teníamos una opinión contradictoria a que se siga subdividiendo, loteando para construir viviendas sociales. Porque bien, como señala el señor Piña, él sugiere que estas no pudieran estar tan alejadas del radio urbano. Y estas podrían estar por todo lo que implica el desarrollo también para esas familias. Si va a haber un conjunto habitacional de 60 viviendas, tiene que tener la factibilidad, tiene que tener agua, tiene que tener la posibilidad que esas familias puedan desarrollarse, el transporte no debiera estar tan lejos. Por lo tanto, por eso para mí no es llegar y decir, a rato yo me confundía, bueno, este es el proyecto de vivienda del ministro Monte o es del ministro de Agricultura. Entonces, yo tenía esa confusión. Porque si el proyecto de decir yo quiero lotear para que hacer construcción de viviendas sociales, no lo comparto así tan tajantemente. Si aquí se señalara, de acuerdo a lo que señala el Decreto Supremo número 10 de habitabilidad rural, la cosa cambia, porque lo que explica el señor Piña es que durante todo este tiempo no hay muchos conjuntos habitacionales de 60 viviendas que se hayan financiado en sectores rurales, porque también la mayoría de la gente que ha querido salir de la ciudad ha sido porque los planos reguladores no están actualizados, porque las voluntades de muchos alcaldes y sus consejos municipales miran muy a distancia la situación de la vivienda y por lo tanto tampoco se involucran en decir nosotros queremos tener planos reguladores adecuados, queremos incorporar más suelo, podemos adquirir y comprar a los alrededores de la ciudad y qué sé yo, en un radio que permita construir una mayor cantidad de vivienda cuando se existe un déficit. Entonces señalan que esto lo tiene que hacer directamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y todos miran para otro lado. Y lo que estamos haciendo acá es precisamente de que los sectores rurales no se tienen que convertir mayoritariamente en parcelaciones. Y las parcelaciones que existan a 5 a 7 kilómetros de las ciudades pudieran terminar también desarrollándose proyectos inmobiliarios como lo que está planteándose en este conjunto habitacional de 60 viviendas, que es lo que dice actualmente el Decreto Supremo. Entonces, para mí mi temor es eso. Yo no tengo nada que opinar respecto a las viviendas por sitio propio, porque estas deben construirse en la ruralidad. Y hay un déficit de estas construcciones. Efectivamente, lo que señala el señor Piña, en la administración pasada se entregaron muchos certificados de subsidio, pero no se construyeron esas viviendas. Y este gobierno ha venido a construirla, tiene un estado de avance, pero no es lo suficiente. Donde también hay concursos para pueblos originarios y no todos pudieron concursar porque los requisitos, la entidad patrocinante no todos están disponibles para desarrollar un proyecto en los sectores rurales, porque cada uno está disperso, por lo tanto la gente no tiene esa disposición, mientras que se lo encuentran en la urbanidad, están todos concentrados y desarrollan ese proyecto. Pero ver ese caso a caso, entonces también hay que fijar ahí, pero es un tema de vivienda. Pero lo que a mí me preocupa es que la letra de subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales, sin que no se transforme en subdivisiones de loteos de inmobiliaria para la construcción de vivienda. Para mí, ese es mi miedo,
Entonces, si decimos ya, chuta, tenemos que lotear y esto se permite de acuerdo al Decreto Supremo de Habitabilidad, esta tiene una restricción que no son más de 60 viviendas, pero tenemos parcelaciones sobre 170, 190, 200 y 300 loteos. Eso es parcelaciones. Entonces, yo decía que íbamos a tener mayor restricción, pero veo que se pueden construir viviendas. Esto aparentemente pueden ser como viviendas sociales, pero en la práctica tampoco puede ser para viviendas sociales, porque puede ser para un grupo más acomodado, que además también el decreto dice 40, 60, 80 y tal vez 70, 90, entonces no son viviendas sociales. Claro, entonces a mí esa es mi preocupación. Entonces, si el señor Piña me lo aclara y dice, mira, resulta que esto no va a suceder por tal y tal razón, yo estaría en condiciones de votar favorablemente en esta letra a este proyecto. Si no, lo tengo que votar en contra porque tengo esa preocupación y porque también quiero que los alcaldes, su consejo municipal, puedan avanzar en actualizar o ampliar sus planos reguladores para atender la situación de déficit de vivienda. Y no que sea a costo de que en la ruralidad quede esta disposición fácil de poder, cualquiera con dinero dice, ya yo voy a construir, no sé, una cantidad de conjuntos habitacionales y voy limitando el sentido de que esto es rural. Ya. Me sentí muy invadida. Diputada, sí, pidió la palabra la diputada Navellán. Después don Pablo Contrucci y don Jorge Maluenda en ese orden. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que acá subdividirle o lotear para construcción de viviendas sociales sin agregado es riesgoso. Porque finalmente acá, ¿qué es más barato? Construir al lado de una ciudad, a 1 o 2 kilómetros de un pueblo, de una ciudad, o comprar un sitio a 10 kilómetros y lotear ahí. Obviamente, es mucho más barato comprar el sitio a 10 kilómetros, lotear ahí, incluso es más barato hacer todo ahí, porque el metro cuadrado es más barato. Y ese es el grave riesgo que yo veo acá. Desgraciadamente, de alguna manera aquí se contrapone la necesidad de vivienda con nuestro interés, que es cuidar el campo, la tierra para producción. Entonces, si nosotros dejamos esto así nomás, sin decir en un radio de máximo X cantidad de kilómetros desde el centro urbano más cercano, etcétera, o sea, porque además convengamos que construir prácticamente centros de poblaciones de 40, 50 casas generan una serie de externalidades negativas. Hay un tema con el agua para tomar, con el agua gris, con el agua negra, hay un tema con la basura, hay un tema con los perros, para el agricultor que está al lado, o sea, hay una serie de externalidades negativas. Entonces, o esto se acota y se limita a un radio máximo de X cantidad de kilómetros respecto del límite urbano del pueblo, ciudad o centro habitado, digamos, o sencillamente esta cuestión es la hueca en pelota. Y esto es la panacea de cualquier desarrollador inmobiliario, de cualquier tipo de vivienda, del valor que sea, porque esto es grito y plata, po. Yo voy y me compro un terreno que está a 25 kilómetros del pueblo más cercano y armo ahí un proyecto habitacional para viviendas sociales que va a tener, no sé, pues 60 casas, donde además obligo al municipio a recorrer los 25 kilómetros para la basura, para el agua, para todas las cuestiones, pero además me metí en la mitad del campo, po. O sea, el día de mañana, al lado, como yo ya estoy, otro proyecto inmobiliario, y al lado otro, y al lado otro. ¿Dónde quedó el campo? Entonces, a ver, yo creo que aquí, si bien esto hasta hoy día está en la ley tal cual, y todos pueden decir aquí y jurar de guata que esto no va a significar ningún problema, creo que desgraciadamente a la luz de muchas leyes que quedan siempre con cosas en el aire y que después siempre se le encuentra hecha la ley, hecha la trampa,
yo creo que acá es importante ser súper específico y súper claro. O sea, yo así, en estas condiciones, no estoy dispuesta a votar esto a favor. Si a mí me agregan un radio máximo respecto del límite urbano, podríamos conversarlo. Pero además, con que quede claro quién se hace cargo de las externalidades negativas. Porque convengamos que hoy día, de donde está el límite urbano, para el lado, digamos, o para donde sea, hay un agricultor que tiene vaca, que tiene ternero y que le van a comer los perros probablemente las vacas o los terneros. Entonces, convengamos que esta cuestión tiene que estar bien hecha, porque si no lo que queríamos hacer, que era regular este tema de modo tal de controlar las externalidades negativas, vamos a, en vez de hacer eso, vamos a generar más problemas de lo que ya hay hoy día. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Tiene la palabra don Pablo Contrucci. Ya, don Pablo. Diputada Consuelo Veloso, adelante. Gracias. Quiero sumarme a las inquietudes de las diputadas. Esto lo hablamos en la sesión pasada, si mal no recuerdo. Me parece que es un bolsillo de payaso y una puerta abierta a ir en contra del espíritu incluso de este proyecto y lo que nos convoca. Tengo muchas dudas. Yo creo que tampoco en las condiciones en las que estamos estaría disponible a aprobarlo. No por no considerar la tremenda problemática que hay respecto a las viviendas sociales, sino porque, dada que está en la Comisión de Agricultura, creo que nos preocupa a muchos qué es lo que pasa, cuáles son los efectos y si va afín a la preocupación y el problema que tenemos, que son las parcelaciones y todo lo que genera para la agricultura y la vida rural. Pero disponible a escuchar, digamos, qué es lo que nos dice. Gracias, diputada Veloso. Tiene la palabra don Pablo Contrucci y después don Jorge Malo en ese orden. Gracias. Quizás conviene, para entender de lo que estamos hablando, ver un poquito más de lejos. Estamos hablando del artículo 55 de la ley, que hoy día existe, que en este punto solamente cambia la redacción para separarlo, como ya lo hemos dicho varias veces, en distintos literales, y este literal D, que es subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales, que es una redacción casi igual a la que existía a la que existe en la ley actualmente. No hay una indicación al respecto de cambiar esto, sino que apareció aquí la discusión. Yo quisiera dejar bien claro que toda la regulación de conjuntos residenciales, de todo lo que parece que hubiera mucho temor de que se disparara, está en el artículo 55 bis, que todavía no lo hemos entrado a discutir. Entre las excepciones está subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales, que, como explicó Marcos Piña del MIMBU, es un programa especial del cual se construye la misma cantidad de viviendas nuevas en sitio residente, es decir, de personas que están viviendo en el campo, que construyen su casa con un apoyo del Estado, que nuevos conjuntos residenciales que son de máximo 60 viviendas. O sea, estamos hablando de pequeñas conjuntos residenciales o viviendas sueltas que están en el campo, que son muy difíciles de gestionar por lo demás, porque cuesta mucho que por escala haya una industria que sea capaz de hacerse cargo de esa construcción. Entonces estamos hablando de un programa que tiene muchas dificultades de ejecutarse, que así y todo logra llegar a poder entregarle un subsidio a una familia que es justamente la que tiene los caballos, o la que tiene las cabras, o la que tiene la huerta, para que construya su casa o la mejore, porque este programa también tiene mejoramiento de vivienda y ampliación de vivienda. Entonces, estamos hablando de esa gestión. Cualquier proyecto que podamos pensar inmobiliario, de alguien que quiere comprar un terreno, hacer un negocio, discutámoslo cuando veamos el 55 bis, porque ahí está realmente lo que se busca regular de ese temor que al parecer hay aquí. Segundo, luego, en los mismos literales, viene más adelante, que todavía no hemos entrado a verlo, pero que está muy relacionado con esto, en la letra F, se habla de los condominios de viviendas sociales ejecutadas con el DS10, que es justamente del programa de habitabilidad rural. Entonces esos dos vamos a volver probablemente a tener la misma discusión cuando hablamos de la letra F, pero lo que quiero insistir que este es un programa que tiene una escala menor, que no es el problema que se está haciendo, que está tratando del cual hacerse cargo el proyecto de ley, que es la subdivisión indiscriminada de parcelaciones en todo el territorio nacional. Aquí estamos hablando de una versión de la manera en que se subdivide el suelo para un objetivo específico que tiene absoluta justificación social y está aprobado en el tiempo, y que mediante este literal permite al Estado llegar a donde de otra manera no se llega. No estamos hablando de 20 kilómetros de un área urbana, estamos hablando del fondo de un fiordo en Aysén, estamos hablando de la isla X en Magallanes, estamos hablando de a 3 kilómetros de la frontera en el altiplano de Atacama o de Parinacota. Estamos hablando de eso, entonces no estamos hablando de los negocios inmobiliarios del cual tenemos tanto temor. Gracias.
Gracias. Diputado. Don Jorge Maluenda tiene la palabra. Un dato, la preocupación que manifiesta la diputada Nullao y otros parlamentarios también comparten sobre el crecimiento explosivo de las parcelaciones, etcétera. Efectivamente, las parcelaciones se tratan en el decreto ley 3516, donde no estamos. En este cuerpo legal, que es la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece excepciones para construcciones ajenas a la agricultura, esta es una de las excepciones que existe. Ya vimos con los datos que entregó nuestro colega del MIMBU y los datos que levantamos nosotros mismos, de que estamos hablando del orden de 100 conjuntos promedio de este tipo de viviendas sociales al año, versus 20.000 o 18.000 proyectos de subdivisiones prediales en el marco del decreto ley 3.516. Como dijeron anteriormente otros parlamentarios, el problema no está aquí. Este no es el problema. Eso quisiéramos haber agregado. Ministro, como para ir finalizando, poder votar la letra. Presidente, reiterar que lo que hemos buscado como Ejecutivo, porque había un temor legítimo de varias parlamentarias y parlamentarios, a que hubiese la invasión y el desorden, y la fealdad también, cuando es caótico, de los territorios rurales por afuerinos, también por gente de la ciudad, invasión de las comunidades, y es una discusión legítima. Segundo, los datos son categóricos y en todo el mundo igual. El tema de la agricultura en el mundo es la migración de la gente a las ciudades, el envejecimiento de la población, de que hay muy pocas opciones de habitar en la ruralidad y que ese habitar sea concentrado, que además tenga buena conectividad a internet, como apareció en esta encuesta que hizo INDAP con el INJU respecto a cómo retener a los jóvenes también en el sector rural. Y como habíamos explicado, ha habido históricamente muchos fracasos. Yo les contaba la historia de la puerta que hacían los trapenses a los conjuntos habitacionales rurales. Agrego lo siguiente: 12 de las 16 regiones son técnicamente lo que se llama regiones metropolitizadas, que más del 50% de la población vive en torno a un área urbana. Solo 4 regiones que eso no es así, que es O'Higgins, el Maule, Araucanía y Los Ríos. Cuando se mide ahora, en el caso de los lagos, de Yanquihue hasta Puerto Vara y Puerto Montt, es más del 50%, y lo mismo ocurre con Chillán y Chillán Viejo respecto a la región de Ñuble. Solo 4 regiones tienen una altísima ruralidad en términos prácticos. Y esas son las regiones que poner, por su intermedio, presidente, muy fraternalmente a mi querida amiga, la diputada Ana Avellán, prohibir después de ciertos kilómetros, es como se ha explicado, es que en Laguna Blanca, en Punta Arenas, no puede haber soluciones que a veces son 2 o 3 personas, en Timauquel, para hacer patria, pero que se ocupa este instrumento que permite en cualquier hacer. Ahora, como hay una preocupación, yo creo que como Ejecutivo, lo conversábamos con Pablo, no tenemos ninguna dificultad que quede establecido, lo que redunda no daña, lo que dice el decreto, que quede establecido en la ley, de que estos conjuntos de vivienda social tendrán un máximo de 60 viviendas, ¿no? Y que de esa manera exista certeza de que no es megaloteo, porque después está lo otro del habitar rural en otras leyes, o sea, en otros artículos que vienen. Sí, diputada Avellán, yo voy a empezar a aplicar el reglamento. 2 intervenciones por normativa. Sí. Es que, presidente, el ministro confunde cosas. No, lo que pasa es lo siguiente. Si hay acuerdo, yo le doy la palabra a usted. Si no hay acuerdo del resto de la comisión, yo le doy la palabra al diputado
Coloma, que sería su segunda intervención en esta normativa, porque si no, no vamos a terminar nunca. Puede preguntar a través de otra diputada si gusta, pero... O sea, no me va a dar la palabra, o está pidiendo el acuerdo y después dice que no me la da. No, pues si no me dieron el acuerdo. A ver, pero... no hay acuerdo para que yo hable. No ha preguntado ¿Hay acuerdo? nada. Me dijeron que no. No, usted ¿Hay no ha acuerdo para que preguntado. intervenga la diputada? ¿Sí? Ya, bueno, ya. Que intervenga la diputada Navellani, diputado... Muchas gracias, presidente, No, es que yo- y querido vecino de Chayán. No, Diputada, a ver, déjeme, a ver, pero perdón, déjeme hacer perdón, mi intervención, perdón, pues, presidente. Perdón, a ver, yo estoy explicando aquí Pero en si la déjeme normativa hacer que mi dice el reglamento. intervención. El reglamento son 2 intervenciones por Usted diputado por preguntó, normativa. hubo acuerdo, Salvo entonces que hay puedo un acuerdo intervenir. unánime respecto al tema. Si Hay un acuerdo unánime, acuerdo, por lo tanto puedo intervenir. Pero yo estoy aplicando... El presidente, el ministro, por su intermedio, presidente, está confundiendo las terminado, cosas. diputada. Disculpe. Yo estoy aplicando el reglamento. Usted, el día que sea presidente, aplicará el reglamento como usted estime. Falta Así poco, que, presidente. diputada, tiene la Gracias. palabra. Por su intermedio, presidente, el ministro confunde las cosas porque nos está tratando de decir aquí que no se va a poder aplicar poco menos que subsidio rural. Cuando usted menciona, por su intermedio, presidente, señor ministro, que por ejemplo en Laguna Blanca, creo que era cerca de Punta Arenas, 2 personas no iban a poder construir casa, quiere decir que usted no está leyendo de lo que estamos votando, por ministro, por su intermedio, presidente. Acá estamos hablando de construcción de viviendas sociales. Entonces, más adelante, tal como dijo el caballero, tenemos la letra F, donde se habla de conjuntos de viviendas sociales. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que esto es ir avanzando de a poco. Aquí nadie se niega a que efectivamente dentro de lo que consideran los subsidios rurales, una persona pueda construir su casa, pueda construir 2 casas o pueda mejorar su casa. En eso nadie está en desacuerdo, pero en lo que estamos en desacuerdo es en lo que usted acaba de decir. Por ejemplo, poner un máximo de 60 viviendas, porque eso ya es un conjunto. Entonces, yo lo que le solicitaría por su intermedio, presidente, al Ejecutivo es que ponga un límite a la cantidad de kilómetros donde se pueden construir viviendas sociales respecto de un centro urbano. Y no estoy hablando, para que no nos confunda nuevamente el ministro, de una persona que tiene su sitio y quiere construir su casa o quiere mejorarla. Estamos hablando de viviendas sociales que obviamente el gobierno, por todo lo que ha dicho, lo entiende como conjuntos de viviendas sociales. Y es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo. Gracias, presidente. Diputado Coloma solicita la palabra y después posteriormente diputada Laura y diputada Paise. Gracias, presidente. A ver, yo voy a votar a favor de esta indicación. Pero me impacta otra cosa, que se pretenda como camuflar lo que estamos votando. Aquí lo que estamos votando es la posibilidad de construir viviendas sociales en terreno rural. Y si no votamos esto a favor, vamos a quedar imposibilitados de que las personas más vulnerables en nuestro país puedan acceder a subsidios rurales en el mundo, o sea, a subsidios de vivienda en el mundo rural. Entonces, eso sí que sería discriminatorio, sería, no voy a calificarlo, pero creo que todos tenemos que ser cuidadosos en el cuidado del mundo rural, pero tenemos que ser más cuidadosos en mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Entonces, cuando estamos votando algo que además ya existe, no estamos creando la pólvora y en caso de rechazarse esta indicación, se impediría que las personas vulnerables que puedan optar a los subsidios de construcción en el mundo rural pueden hacerlo. Me parece que es tirado a las mechas. O sea, una cosa es la protección del mundo rural, del campo, de los sectores productivos, pero otra cosa es dejar sin casa a las personas más vulnerables y yo para eso no estoy disponible. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Tiene la palabra la diputada Laura, posterior la diputada Baise, Moreno, y el señor Contrucci y el señor Piña. Gracias, Diputado Laura, tiene la palabra. Gracias, presidente. No con el objetivo de enredar esto, pero a mí me genera la duda que en la sesión anterior nosotros aprobamos la letra C, que se permite subdividir o lotear para servicios de alojamiento turístico según el artículo 5 de la ley 20.423. En otras palabras, esto permite subdividir o lotear para complejos turísticos. Entonces, ahora me cabe la duda cuál es la complicación con viviendas sociales, que a mi parecer, si hay zonas urbanas que están colapsadas y se requieren viviendas sociales, no me parece mal que se puedan construir. Entonces, me genera una duda cuál es la complicación versus un complejo turístico que lo aprobamos en la comisión anterior. Y a mí, la verdad, me parece mucho más importante poder tener viviendas sociales, que sabemos que hay un déficit tremendo y hace falta.
Gracias, presidente. Gracias, diputada Laura. Diputada Baice tiene la palabra. Bueno, yo planteé mi inquietud sobre esto la semana anterior también, y claro, entiendo lo que dice el diputado Coloma como de una vivienda rural, si eso, estamos un subsidio rural, que es lo que uno entiende, casas que están en diferentes lugares, alejadas o algunas más juntas, pero no es como un conjunto habitacional. Aquí dice para construir viviendas sociales, no dice conjunto, no sé, ahí tengo, pero entiendo y ese es mi temor, que se construyan como ciudadela, villa en el campo. Algunos estarán a favor, que está bien para suplir la necesidad de vivienda, también es otro elemento, por supuesto, pero aquí estamos resguardando el campo, ya lo he dicho, que los terrenos productivos, en fin. Pero, claro, 60. Pero ¿y qué pasa si después viene otro de 60 más y otra, y se van a ir generando y se va a ir creando ahí una ciudad en el campo? Perdiendo la vocación, digamos, del terreno rural. Ese es mi tema. O sea, y por eso que decía agrandar, si es la necesidad de vivienda lo que nos preocupa, y cuidemos y resguardemos también la vocación rural, hagámoslo en terrenos aledaños a lo que hoy día es cordones urbanos, y agrandemos el plan regulador o a través de esto las limitantes para que sea a tantos kilómetros, en fin. Yo estoy de acuerdo ahí con hacer algunas condicionantes, digamos, para instalar vivienda. No puedo estar en contra de que hayan vivienda y que la gente que necesita tenga, pero que se haga de manera ordenada, es lo que he dicho siempre. Así que con la indicación estoy no muy de acuerdo, la verdad, así tan amplia. Gracias, diputada Baice. Diputado Moreno había solicitado la palabra. Posteriormente, don Pablo Contrucci y don Marcos Piña. Gracias, presidente. Voy a reiterar lo que dije en la sesión pasada, que la pérdida de terrenos no se da porque se construyan conjuntos residenciales o porque se replete de casas, sea porque falta agua, porque falta acceso, porque falta una serie de cosas, y entre otras también porque falta gente. Y ahí entramos en la dinámica. ¿Por qué faltan personas o se van personas de los sectores rurales? Porque no tienen transporte, porque no tienen casa, porque tienen más oportunidades en otro lado. Entonces, lo que quieran quitarle la oportunidad de un subsidio a que las personas puedan vivir en sectores rurales, voten en contra de esto. Porque votando a favor de esto, no se va a llenar de casas los sectores rurales, no se van a convertir en Manhattan, no se van a perder. Se pierden por falta de infraestructura de riego, por falta de perspectiva de desarrollar la vida en el campo o en el lugar en donde están. Entonces les vamos a quitar más subsidios y más oportunidades a las personas para que puedan vivir ahí, porque el campo no es solamente tener un peladero, el campo necesita a las personas. Esa es la simbiosis que hay ahí. Si le quitamos la oportunidad de los subsidios rurales con este artículo, estamos pegándole en la línea de flotación también. Eso, presidente. A ver, le voy a dar la palabra a don Pablo, pero la diputada Veloso me pidió la palabra brevemente sobre el punto. Yo entiendo lo que señala el diputado Moreno por su intermedio, presidente. De hecho, creo que son factores por los cuales más o menos estamos todos al tanto de una de las razones de la pérdida del suelo agrícola. Pero es importante tener en consideración que también hemos sido testigos en esta comisión de los efectos colaterales que genera la llegada de personas que... Claro, se va gente del campo por distintas cosas, porque no hay oportunidades, porque hay un abuso de posición dominante que termina generando unos precios del asco que a la gente no le sale conveniente, los jóvenes encuentran otra oportunidad en otros lados, se van, etcétera. La falta de transporte, la falta de conectividad, ni hablar. Pero también se genera un problema a la inversa, si es que nosotros dejamos abierto una ventana por la cual se puedan construir proyectos inmobiliarios o proyectos, claro, están las viviendas sociales. Yo creo que nos preocupa de lo que señala esta indicación, que quizás se pueda abrir una oportunidad para que mediante subterfugios se puedan construir de otra forma, y además muchas viviendas que finalmente generen un impacto que es el que ya hemos visto, el de los perros asilvestrados, fundamentalmente el de la pérdida del suelo agrícola por sí mismo. O sea, eso es un problema como tal, y lo que señalaba el diputado Moreno por su intermedio, presidente, claro, se está yendo gente del campo y ahora va a llegar gente del campo. Sí, puede que lleguen al campo otro tipo de cosas, que se agreguen rutas, por ejemplo, de transporte, que se creen condiciones que quizás sean favorables en alguna medida para algún grupo de personas, pero el efecto puede ser mucho peor, el efecto negativo a la hora de insertar también unas comunidades inmensas de personas, de 200, 300, 400 personas, en un lugar donde quienes se encuentran alrededor se dedican a producir alimentos, ya sea mediante la ganadería o la agricultura, y que se encuentran con personas que no saben tampoco convivir como con esta realidad.
Creo que eso no hay que despreciarlo. Ahora, conversando también, entiendo que hay una disposición en la cual nosotros podamos llegar a un acuerdo donde se puedan elevar quizás las restricciones o dejarlas de manera mucho más explícita, y en esas condiciones yo creo que estaríamos disponibles nosotros también a aprobarlo, porque también, como decía la diputada Valls y la diputada Navellán por su intermedio, presidente, esto en ningún caso es un interés de ninguno de nosotros y de nosotras de menospreciar el problema que hay con el acceso a la vivienda social. O sea, creo que esa debería ser la base de la conversación, pero el costo de aquello, creo que vale preguntarse cuáles son las restricciones o las normas del juego que podrían dejar esto lo suficientemente claro para que estuviéramos todos en la disposición de aprobar esta disposición o la futura que hablaba el señor, no recuerdo su nombre. Gracias, presidente. Sí, sobre el punto, el diputado Moreno, después le va a dar la palabra a don Pablo Contrucci. Lo primero, yo creo que aquí, perdón, diputado, yo creo que nos estamos saltando sí, es que eso quería aclarar. El tema previo, cuando se dice excepcionalmente cumpliendo con las autorizaciones e informes previos. Y de ahí parte el cuento. Entonces, no es que sea que vamos a hacer un loteo a diestra y siniestra. Sí, o sea, eso lo primero. Acá no es una autorización a diestra y siniestra. Punto 1. Punto 2. La letra D dice, y lo voy a leer de nuevo: subdividir o lotear para construcción de viviendas sociales. No habla de conjuntos. Los conjuntos vienen en la letra E. ¿Ya? Vienen en la letra E. Entonces, pongámonos en una situación normal. Una familia que vive en un lugar alejado, con malas condiciones, porque tienen malas condiciones, probablemente tiene malos accesos, probablemente la locomoción pasa 1, 2, 3 veces al día, tiene hijos. ¿Qué van a hacer si no tienen los recursos para ellos mismos construirse? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde se van esos hijos? Se van a los lugares donde sí hay subsidios disponibles, dado que no cuentan con los recursos. ¿Qué generamos con eso? Generamos que personas que se pueden estar yendo. A ver, en todas las discusiones yo creo que tenemos que partir de una premisa que es súper básica en lo que discutamos. No hay soluciones perfectas. Hay trade-off, hay costos de oportunidad. Tú sumas en un lado y por otro lado te pasa algo. Tienes que ponderar qué es lo que te va a pasar en eso. ¿Qué es lo que nos está pasando en el campo? Es que acá se le está atribuyendo a la construcción de viviendas la pérdida de suelo, cosa que yo creo que es fácilmente demostrable que no es verdad. Es por la erosión, es por los incendios, es por la falta de infraestructura de riego, es por la falta de conectividad, es por la falta de tecnología, por la falta de rutas logísticas, por la poca capacidad de los puertos, por una serie de factores que no son las viviendas en los campos. Por lo tanto, ¿qué va a ayudar esto? ¿Ayuda más o resta más? Esa es la pregunta que hay que responder. Y yo creo sinceramente que ayuda más. En una familia, una persona que no se puede construir, o que sí se puede construir quizás, y no tiene la capacidad del loteo, ¿qué van a hacer? Van a hacer una vivienda atrás. Si el problema de muchas leyes que quedan mal es que están siempre pensando en el que cumple la ley, y la ponen tan estricta cada vez más, y que póngale un radio, y que póngale esto otro, y que póngale acá, y que póngale allá, que al final del día empujas a las personas a que no cumplan la normativa. Entonces, si le vamos a poner, además del subdividir lotear, de esto, de lo otro, pongámosle un radio, y pongámosle también un radio de cerca de un pozo, y a otro que se le ocurra otra cosa también pongámosela para hacerlo más restrictivo, más restrictivo, más restrictivo, ¿qué van a hacer? Al compadre, a la comadre le estás dando todos los incentivos para que no cumpla la ley. Y además estás dejando a esas personas que viven en un lugar rural, lejos. ¿Qué generas con eso? Tú no puedes generar suficiente masa crítica en lugares rurales para que le sea rentable o viable, por ejemplo, a un transporte llegar más veces al día. Cuando no llega más veces al día, le estás empeorando la calidad de vida. Cuando tú tienes una masa razonable de personas que puede vivir ahí, efectivamente a la micro colectivo le conviene llegar para allá. Es rentable o socialmente ya se hace menos costoso. Una política pública la vas acercando. Y así en una serie de otras cosas más. Una planta de tratamiento. ¿Alguien ha visto una planta de tratamiento para 5 casas? Díganme, ¿quién de acá ha visto una planta de tratamiento para 5 casas? ¿Por qué? Porque todas las políticas públicas de servicios básicos necesitan masa crítica mínima para funcionar. Es por la misma razón que tú no puedes tener un metro en Curicó o en Talca, aunque parezca obvio explicarlo. Entonces, le vamos a quitar la posibilidad a estas personas que puedan subdividir para viviendas sociales. Yo creo que es un error gigantesco. Y yo creo que todos los sustos no se justifican.
en esta materia. Eso, presidente. Don Pablo Contrucci, para dar respuesta a todas las inquietudes que se han planteado. Bueno, parte de la respuesta que iba a dar era, usted la dijo, señor presidente, que es que al principio de este artículo habla de los informes favorables. Por lo tanto, ahí hay informes favorables que tienen que, entre ellos vienen del propio Ministerio de Vivienda, uno de ellos. Luego, estamos hablando de la letra D, que es subdividir o lotear, no es construir. Es subdividir o lotear para la construcción. Y después en la letra F, que a lo mejor lo que sería más fácil ponerlos juntos, o D y consecutivos, viene construir condominios de viviendas sociales o viviendas ejecutadas con cargo a los subsidios del Decreto Supremo número 10, que es el que explicó el señor Marcos Piña, del Ministerio de Vivienda, o aquí el que lo reemplace. Ahí hay una serie de condiciones que se establecen a los proyectos residenciales de vivienda social, entre ellos el número 60 como máximo, pero una serie de otras condiciones de localización, de accesibilidad, de acceso a servicios, etcétera. Entonces estamos hablando de una letra que permite subdividir para construir viviendas sociales, con todo el beneficio que yo creo que ya entendemos, y luego eso se construye de acuerdo a un decreto, a un mecanismo, que es el subsidio habitacional rural, que, vuelvo a repetir, no solo construye conjuntos residenciales, sino que también construye muchas viviendas individuales en terrenos del propietario, en lote residente, o mejoramiento de viviendas también, para ampliar vivienda. Hay muchos subsidios que se entregan para mejorar la vivienda, para adaptarla para condiciones climáticas o ampliarla, etcétera, y requieren un permiso de edificación. Ese permiso de edificación no se puede otorgar si es que no ponemos esta letra que diga que se puede construir, porque esa construcción va a necesitar ese permiso de edificación. Entonces, de nuevo, hay una serie de controles que están en el encabezamiento, que son los informes previos, y luego que la construcción es de acuerdo al decreto 10, o el que lo reemplace, que establece todas las condiciones mediante las cuales se puede aplicar el subsidio y cuáles son las condiciones físicas incluso de esos proyectos. Entonces hay bastante control aquí. Yo bien creo, lo llamo que no tengamos un temor aquí a haber una construcción indiscriminada de cualquier cosa, porque es bien acotado. Muchas gracias. Ya, la última palabra para poder votar. Ya está, primero había pedido la diputada Baice y diputado Nullao, y para votar, porque en realidad si no va a pasar la sesión. Bueno, la vehemencia con la que habla mi colega Moreno, que en muchas cosas coincidimos, pero ahora estoy un poquitito diferente a su opinión, porque no es que yo siento que el foco está puesto aquí como que la persona que vive en el campo, dice él, se va a ir porque no tiene cómo optar a casa. Bueno, todos queremos que la gente permanezca en el campo, pero yo estoy haciendo ese análisis, porque eso es un subsidio rural, el que conocemos, no sé si yo estoy perdida, pero eso sigue estando, yo sostengo que ese derecho sigue estando. Ahora, lo que yo estoy pensando es al revés, no es que los del campo se van a ir a la ciudad, sino que yo lo que estoy pensando, los que van a ir de la ciudad al campo en una invasión, aquí se ha dicho, no es eso, pero que van a crear conjuntos habitacionales. Ese es mi temor. Aquí me dicen, no, en el que viene después, viene el otro, la letra ahí que lo regula, en fin. Pero ese es mi tema, o sea, yo estoy pensando en los que van de la ciudad al campo, donde le cambian, y esa gente no va a ir a trabajar al campo, como dicen, no tienen dónde vivir, entonces se van a ir y no van a poder ir a sacar papas o a sembrar porotos. Bueno, esa gente que va a ir de la ciudad al campo no va a ir a trabajar sembrando papas, ni sacando porotos, ni cultivando choclo. Van a ir todos los días a la ciudad, claro, y ahí no hay movilización, en fin, pero entonces no vivan en el campo, si ellos no son del campo, son de la ciudad. Entonces ahí es donde no me cuadra. Claro, la necesidad de vivienda es superior y a lo mejor vas donde esté, es una reflexión. Gracias. La diputada Nullao, para que usted después la pueda responder. Diputada Nullao. Yo quiero pedirle al diputado Moreno y Coloma, que han hecho una muy buena defensa para la vivienda individual, y a mí me parece que nadie tiene esa dificultad acá. Todos sabemos que las personas que pueden postular con sus títulos, que además le solicita el ministerio, todos esos requisitos, nadie se opone a ello. Si el problema está que cuando nosotros estamos discutiendo un proyecto de parcelaciones y se nos tiende a confundir con la situación de resolver el problema de viviendas sociales. Si eso es derechamente lo que quiere el ministro, bueno, que diga, tenemos que hacerlo de esta manera. Pero para mí era una restricción donde vimos el abuso de muchas inmobiliarias subdividiendo
y dijimos esto le está haciendo mucho daño a los sectores rurales. Y lo que yo creo que nos tiende a confundir es cuando dice subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales. Pero eso está en el decreto supremo número 10 y no debiera por qué haber estado separado tanto la letra D con la E. Porque lo que dice el decreto supremo 10 dice que se pueden construir viviendas nuevas en su sitio determinado, que pueden mejorar su vivienda en la ruralidad, pero también el decreto supremo 10 dice que se pueden crear conjuntos de habitaciones para aquellas personas que son 60 el máximo. Eso lo dice. Pero entonces cuando nosotros decimos, pero esa es la situación que tiene el decreto supremo, entonces no tendríamos por qué haber entrado en una discusión acá si dice claramente de acuerdo al decreto supremo número 10, y uno se va a leer el decreto supremo número 10 y dice eso, que esos conjuntos habitacionales son con un máximo de 60 familias. Pero esos conjuntos habitacionales, yo esperaba que en esta ley hubiesen dicho no lo dejemos tan alejado de los centros urbanos, porque hemos visto la realidad de donde se ha construido. Ellos no tienen las mejores condiciones. Ellos no están con agua, no están en las mejores condiciones con la posibilidad de desarrollarse en esos espacios. Y hoy día la tierra con la especulación existente, porque mucha gente de los sectores urbanos se volvieron al campo, una hectárea es súper cara. Entonces los van a ir a comprar, como dice Gloria, obviamente no a 10 ni a 15 kilómetros, sino será quizás mucho más. Ese es el temor. Entonces eso es como decir, chuta, queremos darle la solución por esta vía, bueno, esta será la solución de los dos ministros. Bueno, si es así, así será, pero hay una discusión clara que nadie aquí se ha opuesto a que tengamos la posibilidad de seguir construyendo, y no se ha podido construir más viviendas en los sectores rurales. Eso no está ocurriendo. Se necesita mejorar las construcciones. La mayoría de los sectores rurales tienen autoconstrucción. Necesitan un plan de mejorar sus viviendas, necesitan un plan para construir viviendas nuevas, y tal vez necesitan, a lo mejor, como discutimos, que ese hijo o esa familia tenga la posibilidad de subdividir y quedar ahí emplazado en ese lugar. Si a mí me lo dice, en esta parte donde se va a subdividir o se va a lotear para que algún familiar o el hijo esté cuidando a un mayor y esta sea la facilidad, yo encantada le apruebo esta indicación y sujeta a lo que señala el decreto supremo número 10. Pero si no, tiende a confundirnos, efectivamente, y eso nos ha ocurrido. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Gloria escucha y dice ya son 60 viviendas, pero eso lo dice el decreto supremo, y lo que dice el señor Piña es que no se ha construido mucho, porque no le han financiado, porque no han tenido la plata el ministerio para entregarle la solución por esta vía. Entonces, si uno proyecta, no va a ser a lo mejor en 10 años, sino será en 20. Uno también podría dejar que otros sean los que resuelvan, si nosotros estamos hoy día en este proceso y no es tan grave tampoco. Pero esa claridad no nos entregaron al inicio, por lo tanto uno tiene derecho a la duda con respecto a lo que hemos planteado. Señora Catalina no ha intervenido. Clarifique usted. Sí, al respecto, y muy cortito para ver si alcanzamos a votar este literal que no ha sido indicado. Efectivamente, el decreto 10 requiere de la existencia de la habilitación del artículo 55 letra C de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque si no, no existiría. Eso es lo más importante de esta discusión. En esa línea, no es necesario que esté en la ley para que se habilite, porque el decreto ya lo establece cuál es su fundamento en sus considerandos. En ese sentido, por eso se saca de la ley, no hay ninguna otra intención. Si la complejidad dice relación con que las especificaciones de dicho decreto no se encuentran establecidas acá, no hay ningún problema en reponer la referencia al decreto número 10 o aquel que lo reemplace para poder destrabar esta discusión, y lo mismo replicarlo en la letra F, que luego se refiere a la construcción de viviendas, porque de la discusión infiero que el problema, más que la subdivisión, es la construcción y los permisos que para ello se requiere, sin perjuicio de, como bien señalaba el diputado acá, el presidente de la comisión, efectivamente el inciso primero de este artículo se refiere a las autorizaciones e informes que tienen que ser efectivamente del Ministerio de Vivienda. Gracias, presidente.
Ya, sometemos a votación la letra D. Entonces no vamos a votar hoy día ya. Hable usted y no votamos hoy día. Seguimos igual. No sé, decían ustedes. El Ejecutivo... quedan 2 minutos. Ya, que hable, y si no saca el tiempo... Presidente, 30 segundos. Mire, el decreto 10, lo que ustedes han señalado al final es la clave y ahora entiendo un poco la confusión. El decreto 10 resguarda todo lo que ustedes están planteando. El estándar son 35 viviendas por hectárea, máximo. Un conjunto habitacional de 60 familias ocupa en total 2 hectáreas, a lo más por esta restricción. Los terrenos son entre 200 y 300 metros cuadrados cuando tienen solución particular, porque las causas de estos conjuntos habitacionales, la causa de los conjuntos habitacionales, perdón, es el allegamiento y el hacinamiento de las familias rurales. No es la migración, es para resolver las mismas familias. La subdivisión de las pequeñas parcelas para poder asignar a los mismos hijos va trozando, pasa en las comunidades indígenas también. Todas las sucesiones, toda la entrega de derecho real de uso, en fin, va subdividiendo el terreno de uso agrícola. Por eso se puede aplicar esto. Y para acreditar la postulación se exige, según el registro social de hogares, que la persona que postula acredite que tiene residencia o en el campo o en la localidad donde se va a hacer el proyecto. O sea, es solo para los residentes del lugar donde se van a proyectar. Ese es un requisito indispensable. Tiene que pertenecer a una localidad de menos de 5.000 habitantes o en la zona rural donde se va a empezar el proyecto. Si no cumple ese requisito, no se le puede otorgar el subsidio. Esas son las cotas con las cuales se está trabajando hoy día este subsidio, presidente. Muchas gracias. Ya, se somete a votación la letra C, en votación la letra C de la... ¿Sí? Entonces no vamos a votar, no sé. Pero quedan 30 segundos. No. Prorrogamos por 10 minutos. Presidente, usted dijo en votación. En votación y punto, se acabó. Pero ella había pedido la palabra y el presidente no la había visto. Sí, porque ella pidió la palabra antes y el presidente no la había visto. Sí, porque estaba allá y el presidente estaba mirando para allá. Ya, bueno. Ella pidió la palabra antes. La última palabra y se acaba la sesión. Si ya no alcanzamos a votar. Estamos en la hora. Presidente, yo se lo agradezco. Tengo interés profundo y genuino de que podamos sacar esto adelante con un consenso mayoritario donde tengamos todos tranquilidad. Eso es lo único que me pasa, que creo que sería preferible incluso en mira al sentido que tiene el proyecto de gobierno, que nos puedan presentar una propuesta como que nos dé un grado de tranquilidad y nosotros estamos disponibles a aprobarlo. Es tan sencillo como eso, que entiendo ya es el ánimo del diputado Loma, ya es el ánimo del diputado Moreno, por lo tanto podríamos generar una propuesta que nos dé seguridad, simplemente. Sí, yo lo que les pido es lo siguiente. La sesión pasada quedamos en el mismo lugar donde estamos hoy día y nadie presentó ninguna indicación para poder solucionar este tema. Entonces, a ver, si se van a comprometer a presentar indicaciones para dar claridad respecto al el texto, que llegue la indicación, porque justamente en esta letra no se presentó ninguna indicación, nadie presentó nada, ni el Ejecutivo, ningún parlamentario. Entonces, claridad respecto de esa situación. Yo soy presidente de esta comisión, solamente dirijo. Presidente, quisiera pedir... Estamos en la hora. Yo lo único que quiero señalar de que tenemos sesión en Coyhaique la próxima semana para que vean la situación de los pasajes, los que puedan ir, puedan coordinar, porque necesitamos mínimo 4 parlamentarios para que se constituya esa comisión en Coyhaique, donde esperamos tener, como se comprometió el ministro. Ministro, y cerramos. Presidente, yo me cumplo con pedir que se vote con el compromiso de que en lo que viene, hacemos indicación que dé toda la certeza respecto a las dudas que tienen. No, hoy día ya no podemos votar, estamos fuera de sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta la ventana.